Buenos días, soy el hermano Marco Antonio y esto es Unos Minutos con Dios. En la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, el versículo 23 nos dice la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quizás nos preguntamos, ¿por qué las personas tienen que morir? Y es una pregunta bastante interesante, que quizá a veces no alcanzamos a explicarnos el motivo de eso. Pero la misma palabra del Señor nos orienta al respecto. Dios le dijo a Adán y a Eva que podían comer de todo árbol que había en el huerto, pero el árbol del bien y del mal no comerían. No podrían comer porque si lo comían, morirían. El diablo le dijo que no, que ellos no iban a morir, que ellos iban a vivir. Y algo que Dios puso en todo el ser humano fue eternidad. Ahí todos nacemos para vivir eternamente. He querido comparar esta situación con los números. Uno empieza a escribir un número, pero puede escribir los que quiera, de tal manera que ya ni se pueden leer por la cantidad de números. Es infinito. El hombre también ha venido a ser inmortal. Pero cuando Adán pecó, hubo una separación. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La palabra muerte significa separación. Y de esa manera el hombre fue separado de Dios. Ya no había esa relación, ya no había esa coinonía entre Dios y el hombre, porque dice también la palabra del Señor que el pecado hace separación entre Dios y el hombre. El pecado no deja que nuestras oraciones lleguen a la presencia del Señor. Quizá usted pueda decir, no, es que yo oro, yo busco a Dios, yo leo la Biblia, pero si su vida sigue siendo una vida de pecado, Dios no va a oír esa oración, porque el pecado hace separación. El pecado impide que nuestra oración llegue a Dios. Y el ser humano muere porque al haber desobedecido a Adán, automáticamente permitió que el pecado vulnerara esa estructura que Dios había levantado para nosotros. Ahora, nadie obligó al hombre a pecar, pero sí oyó la voz de Satanás y decidió hacerlo. Quizá a nosotros nos pase también lo mismo. Nosotros también lo que hacemos es oír la voz del diablo para pecar. Pero también el Señor nos da una esperanza gloriosa, el regalo de Dios. ¿Y cuál es ese regalo de Dios? Ese regalo de Dios es Jesucristo, quien vino a morir en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros lo invitamos a que forme parte de nuestra vida, de nuestra familia, entonces venimos también a formar parte de la familia de Dios. Y el regalo de Dios se convierte en vida eterna al lado del Señor Jesucristo en el reino de los cielos. Y si no hacemos eso, si no aceptamos el regalo de Dios, simplemente tenemos vida eterna, pero en el infierno. O sea que hay dos muertes: la muerte física, que es la separación del cuerpo con el espíritu, y la muerte espiritual, que es la separación del hombre con Dios. ¿Cuál quieres?